Jóvenes, muy buenos días a todos, porque creo que son alrededor de las 10 de la mañana. Esta obra, bueno, el terreno presenta unas dimensiones de 8 de frente por 20 de fondo. Básicamente nosotros tenemos pues una cochera para 2 autos que van a ser en su mayoría cubiertos. ¿Qué tratamos de...? Y pues esta celosía es placa de acero robusto y está hecha sándwich igual con madera de parota sólida. Interesante. O sea, es una placa de ¿qué? ¿De media? Es de 3/4 exactamente. Y la cocina quedó muy bien, ¿eh? Sí, está bastante amplia ahí para las exigencias de la esposa de nuestro cliente. Lo primero que te llama la atención yo creo que es la enorme barra. Esta enorme barra donde pues sin problema puedes estar aquí 4 comensales. No, es porcelanato, ¿verdad? Sí. Me engañó. Es porcelanato, está bien engañoso. La verdad es que nos agradó mucho ese porcelanato porque parece este mármol llamado crema marfil. Uh-huh. No te mencioné, quisimos manejar estos barandales con inspiración en el Art Deco. Uh-huh. Pues bueno, ahorita lo vas a notar, toda la casa está con herrería. Lo tenía afuera, ¿verdad? Incluso en el balcón de la recámara principal, así es. Buenísimo. Las luces de cortesía. Toda la casa tiene yesos en los muros, el aplanado. Va continuando aquí. Muy bien. Este cubo de escalera es el que nos está ligando con las 3 plantas, que es planta baja, esta planta alta y el rooftop, ¿no? Aquí se genera un distribuidor. Este distribuidor, pues obviamente esta es la master room y las junior, ¿no? Ok, a ver, vamos a entrar rápidamente a conocer las... De Tim Marín, de Dopingüe, arquitecto. Claro, porque tenemos 8 metros, ¿verdad?, de ancho del terreno. Exactamente. Entonces, dejas las 2 puertas, que me habla de que las 2 recámaras tendrían que ser gemelas. Casi, ahorita te vas a llevar una impresión de con una. Pisos de porcelanato tipo madera, el mueble muy bien de la TV. Este mueble también se reproduce en la recámara junior que está al lado. Ambos son de las mismas dimensiones. Pues quisimos dejar este centro de entretenimiento para si tienes algún aparato, una barra de sonido. En este caso, si trabajas con alguna computadora. Aquí iría pues lo que es tu silla de trabajo, un par de cajones, y pues quisimos darle este recuadro de parota igual con un área de librero. Genial, ¿no? Para una pequeña TV ahí. Está bien la recámara, ¿no? Como 350 por... Sí, incluso perfectamente cabe hasta una queen size, incluso king, con algunos burós, o sea, incluso con burós. Tienen muy buenas dimensiones las recámaras. Genial. Y de este lado, no sé si notaste el detalle, a la hora de que salimos, las 2 ventanas en la parte posterior tenemos una placa. Es placa. Que se bota pues al exterior. También es una placa robusta. Igual ahorita se gusta que bajemos. Esta es la misma placa. Se integra hasta los muros. Y nada más lo que hicimos fue tallar el perfil de la placa. Muy bien. Le da buena profundidad y protege un poquito, ¿verdad? Sí. Y me llama la atención esto se ve interesante. No había visto esta combinación. Así es. Aquí lo que hicimos fue, bueno, ya dado que la dimensión pues está generosa del terreno, esta es la habitación. ¿Cuánto tenemos de fondo otra vez? 20. Esta es la habitación pues de la chica. Sí quería tener un vestier, entonces le dejamos este vestier en L con esta torre zapatera y un espejo de cuerpo completo aquí al frente. Estas lámparas que parecen tragaluces, ¿verdad? Sí, están bien locas. Están muy coquetas, pero son muy funcionales, dado que pues son luminaria para oficina. Sí, fíjense, esto de los closets es muy bueno cuando ya tienen estos cajones a la altura más o menos de 90 centímetros, ¿verdad? Así es. O sea, te sirve, aquí puedes poner hasta zapatos y luego ya tus cortos. Exactamente, toda la parte de abajo, todo ese banquetón, está pensado para que sea zapatero, como este es el vestir de la chica. Entonces, pues suponemos que sí tiene muchos juegos. Tiene 6 cajones opcionales. Vamos a manejar estos barandales con colgar, ¿no? Inspiración en el arte. En esta torre zapatera, estas charolas son extraídas. Bueno, ahorita lo vas a notar, todas estas charolas. Que es un poquito más tiene afuera, ¿verdad? Incluso en el balcón para bolsas, ¿no? De la recámara principal. Buenísimo.
pues debe tener bastantes bolsas. Genial. Y aquí le dejas un buen espejo. Y fíjate, creo que es la primera casa también que veo que tiene alfombra. Hace mucho no veíamos alfombra. O creo que nunca habíamos visto alfombra en una obra de estas. Sí, estábamos retomando ahí un poco pues este tema de los años, yo creo que 80s, ¿no? Que es donde las casas muchas veces las alfombraban, incluso hasta las recámaras principales. Y pues aquí quisimos darles este plus al vestir, porque pues muchas veces sales del baño y pues sales descalzo, quieres tener el calor de pues que no salgas y pues, pises el frío, ¿no? Pues está alfombrado. Claro, porque tenemos 8 metros, ¿verdad? El baño también, muy agradable. Me gusta porque, ¿cuánto tiene de ancho? Como 2.40. Este baño sí debe de tener como unos 2.60, yo pienso. Porcelanato tipo madera. Porque el mueble, ¿verdad? Es justo. Taza, o sea, este mueble, ¿cuánto tendrá? Como ese mueble 50, tendrá algunos 70. Te lo checo porque 55, mira. 54. O sea, está justo, pero creo que cumple con su funcionalidad. Y pues sí quisimos dejarle un poco más el protagonismo a la taza para que no te sientas pues tan apretado. Reducido exactamente. Sí, de la taza a ver cuánto tenemos. Tenemos 75. Pero del mueble. Pero del mueble. Ajá, del mueble tenemos 83. 83. Se siente bien. Se sienten bien los 80. Ya con 80 la taza ya funciona. Exacto, ya se agradece, ¿no? Pero la regadera se siente amplia. Sí, y más porque tenemos esta linternilla que pues nos da un poquito de luz natural. Digo, esta luz que tú estás apreciando en este momento nada más es esta luz indirecta y la luz natural. O sea, no tenemos ahorita de apoyo de artificial. Entonces se siente cómodo, ¿no? Sí, está bastante bien. Y vas jugando también con las mismas texturas, ¿verdad? Parece mármol también, muy buen material. Es tendencia también. 60-120 este porcelanato. Y está en los muros, en el piso y nomás en la regadera tiene este detalle, ¿verdad? Sí, este azulejo 3D. Que juega bien con la luz que le llega de arriba. Tiene un buen juego de sombras a la hora de que baje. Esta es la buenísimo. Vamos a girar lentamente porque luego se me cansan y se marean. Y vamos a la otra habitación. Esta es la otra habitación junior, exactamente igual. Estas lámparas que parecen. Pero esta tiene closet sencillo. Está muy loco. Exactamente. Estos son 2 módulos. Este módulo pues con su área de cajones, sus entrepaños. El concepto de los closets es muy bueno. Este es para el niño. Este es para el joven, así es. Ahora sí que el privilegio es ser dama en esta casa porque pues sí tienes un espacio un poquito más cómodo con ese vestir, ¿no? Sí, pero bueno, no está mal porque también tiene su baño privado. Sí, exactamente. Las 3 habitaciones tienen su baño privado. Las hace, pues ya sea opción incluso de habitarla o de venderla. Ya tener este baño en cada habitación es... Fíjate, aquí está más grande el mueble. Este tendrá como 10 centímetros más. 74. Casi 20 más de hecho. Me gusta el 74. Me gusta. Es que tiene buena proporción, ¿saben? O sea, tienes ya un poquito más de área entre... Y la taza, es que creo que la regadera queda un poco más corta, más angosta. Como que los 10 centímetros que tiene la regadera ya, ¿verdad? Sí se notan, ¿no? Sí se sienten. Aquí se los quitas y se los das a esta. Tiene una proporción distinta, fíjate. ¿Cuánto tenemos de ancho de regadera? Deben ser como 90, ¿no? 90. Exactamente. O sea, 90 está perfecto. Sí, ya es... 90 regadera está perfecto. 1 metro, pues ya, más cómodo, pero 90 ya funciona muy bien. 90, 80 de taza, 75 de lavamanos, perfectísimo. Cumples ahora sí con las medidas mínimas estándares para que sea habitable, ¿no? Yo creo que el baño. Y aquí también dejas un detalle, ¿o qué? Esto es una linternilla. Esta es una linternilla, pero es totalmente ciega. Ahorita que vayamos al rooftop, vas a ver el por qué está... pues de esta manera, ¿no? Y vamos a la master, Esta pues es bastante generosa esta recámara. Uf, y sí, ¿Esto qué tiene? ¿Cuánto mide esto? ¿6x6? 5.30, como por otros 5.40, 5.50 más o menos. Está muy, muy amplia. Esta área está pensada igual para que puedan tener aquí una pequeña salita de estar, muy privada para ellos dos. Y pues tan aquí apretado, perfectamente vive la cama king size. De la taza, ¿cuánto tenemos? Y tienes enfrente, ¿no? Tienes muy buen espacio para mueble de TV, tocador. Este es el gesto, o sea, vuelas un poco, generas
el balcón y se hace este tocador. Muy útil también, ¿verdad? Siempre están buscando un tocador. Sí, quisimos darle este espacio. En vez de darle el espacio del balcón y reducir un poco el espacio de la piedra en la fachada, quisimos extendernos y generarle este espacio personal pues a su esposa, ¿no? Y aquí rápidamente, pues un balconcito que decíamos 1 metro, 1,20, con el mismo detalle de la herrería. Muy cómodo, digo, ahorita ya es la 1 de la tarde, todavía no entra el rayo, poco a poco no empieza el sol, bueno, se empieza a inclinar el rayo, tierra, y el rayo va a empezar a entrar, pero creo que ese metro ya es bastante útil, ¿no? Además la viga, acabo de notar la viga. Favorablemente traemos la marquesina, como te menciono, y la viga pues se dejó con 2 temas, ¿no? El tema estético, de dejar un poco estas viguerías aparentes, no sé si lo notaste también ahí en la planta baja, en la cocina traemos este puente de lado a lado, y también aquí lo decidimos dejar, que también nos va a ayudar para el tema de las cortinas. Muchas veces pues ese tema lo aseguran al techo, entonces nosotros quisimos dejar herrería para que pues de ahí se pudiera, en dado caso, fijar, ¿no?, la cortina. Excelente, muy amplia, creo que la más amplia que hemos visto, y en casas más grandes, ¿eh? O sea, ¿cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Esta tiene 258 metros cuadrados de construcción, ya contemplando los metros del rooftop, así es. Buenísimo. Y ahora conozcamos el baño y el vestidor. La vieja confiable combinación vestidor-baño. ¿Cómo huele la madera, eh? Sí, se encierra el aroma y huele rico. Tiene el tapete, la alfombra. Interesante cómo aprovechas esta esquina, ¿verdad? Para también un mueble ahí. Así es. Esta transición quedó al centro. Si te fijas, ingresamos al baño por medio del centro. Entonces, esta L y quisimos aprovecharla con este mueble, de igual manera con sus charolas extraíbles para los zapatos y pues el vestidor. Si quieres le cierro un momento para que puedas. Esto Últimamente lo veo mucho y funciona muy bien, es muy cómodo, ¿no? Porque puedes poner, insisto, ¿no?, zapatos, bolsas, lo que tú quieras y tienes esta superficie, ¿no? Que si solamente tuviésemos otro tubo aquí para cortos, el larguero que le llaman para soportar los tubos, es muy práctico. Y acá el baño. Doble lavamanos. Ahora miramos por favor. Muy bien. Se los juro que me voy a comprar el distanciómetro. Se los juro. De Navidad. Este tiene un 83 de largo. Es que el 1.83 es la clave del éxito. O sea, para que sean 2 lavamanos cómodos, 1.80. 1.80 ya estás del otro lado. Y bueno, tú puedes ver que también los lavamanos están algo un poquito más grandes que el tradicional. Entonces por eso que sí se pudiera ver a lo mejor, pues no sé si justo, pero este es una pieza grande, o sea, no es el típico lavamanos. Y pues con la trampa, ¿no? Sí, muy bien. Le queda bien el material también de los muros. Y aquí generaste esta mampara, ¿verdad? Así es, quisimos dejar esa mampara en cristal esmerilado para generar ahí el espacio del WC, muy personal, en dado caso que pues una de las 2 personas esté aquí lavándose, cepillándose los dientes o ya se quede entre la regadera, el otro perfectamente puede estar muy cómodo. Muy bien, tienes muy buen espacio. Yo aquí me siento y nadie me ve. Y la regadera de lado a lado, fíjense el elemento para soportar los vidrios. Y tienes un deck ahí también. Sí, esta es una madera de teca, que en este caso pues la decidimos de ese material, dado que pues es muy funcional, ¿no?, para los temas de humedad, se da muy bien. Y doble regadera. Así es, tenemos la doble regadera, pues para ahora sí que darle ese plus, ¿no?, a cada uno. Y pues si uno se mete a bañar aquí, o sea, el otro perfectamente puede estar de este lado haciendo también uso de su regadera. El deck, pues obviamente abajo tenemos un piso, se puede levantar para hacerle la limpieza. El agua pues obviamente se va entre las juntas, si tú te fijas no tiene una regadera visible. No se ve el césped, ¿verdad? La coladera visible, así es. Pues su jabonera lineal de lado a lado. Jabonera lineal. Y estas 2 ventanas que veíamos desde la fachada. Así es. También dan mucha luz. Muy bien. Muy bien. Y para coronar el proyecto, vamos hacia el roof. El módulo de escaleras. Entra un poquito la segunda en la primera rampa. Subimos. Seguimos viendo el tema de esta herrería con esta inspiración art deco. Un escalón. A ver, esto es distinto a lo que yo he visto. O sea, generalmente es hacia abajo, aquí es hacia arriba. Sí, aquí lo que quisimos dejar es este descanso, que estuviera cómodo, porque muchas veces no consideran que a lo mejor es cómodo bajar un escalón. Y bueno, tú lo vas a sentir ahorita, te da esta comodidad de sentirte cómodo pues a la hora de bajar o subir, ¿no?
Entonces generamos este escalón y como está totalmente hermética esta área, Ah, claro, por eso no tienes no problemas. tenemos ninguna puerta, así es. Ya entendí, ya entendí. Ah, órale, eso está interesante. ¿Qué altura tenemos aquí? ¿Como 220? Aquí tenemos como 230. 230. ¿Cuánto mides tú, arquitecto? Unos 70 y poquitos. Muy bien. Unos 75 con unos buenos tenis. Mira, qué bueno, 220 es, ¿eh? Hoy ando filoso. Aguas, arquitecto. Sí, no me va a caer. Aguas con estos escaloncitos de... ¿Cuánto tiene ese? Como 8, ¿verdad? Sí, aquí lo que quisimos es rematar con este mueble de lado a lado. Órale, está bueno. Aquí va a descansar una estancia. Aquí vamos a tener la pantalla al frente y se va a utilizar como un TV Star, donde pues van a descansar estos sillones, todo este mueble de lado a lado. Va a vivir aquí una decoración, un librero, puede vivir vegetación y pues tenemos estos elementos de estructura expuesta con una linternilla, ¿no? Está padre. Todo esto aquí no se alcanza a ver, pero hay un vidrio que tiene algo de respiración para evitar la condensación. Entonces, pero esto es un mueble, no es cocina, no es... No, es un mueble que quisimos dejar, incluso todo esto son cajones. No sé si notaste este detalle de la madera. Sí. Que quisimos dejarle la veta, o sea, que no se viera que la laca tapara la veta. Esta es una madera de encino americano entintada con este tono negro, ¿no? Y pues esta linternilla es la que nos da la ventilación e iluminación. Ah, del baño. Así es, funciona como sifón, en este caso horizontal. Ah, ok. Aquí tienes la respiración del baño de la chica. Así es. Ok. En este descansa el baño. Está locochón. Aquí pues generamos la ventilación cruzada, perfectamente puedes abrir tus ventanales. Vamos a tener también un sistema de mini split y pues el área, no sé si te fijaste, quisimos meterle como este tapete de piso, que se ve bastante agradable, ¿no? Todo lo enmarcamos en Que pareciera estos mosaicos, ¿verdad? De pasta. Así es. Pero no, aquí sí es cerámico. Es cerámico así es. Está muy bien el tema de la ventilación cruzada. De un costado tenemos una terraza. Este mueble pues va a ser una galería de vinos. Está diseñado con esta estructura para que aquí pueda caber la botella. Hay también un tema ahí de luz indirectas. Y pues aquí va a llevar un frigobar para sus bebidas. Este es el área obviamente de esparcimiento donde la familia puede subir. Aquí tenemos un videoportero donde la puerta principal tiene chapa de apertura eléctrica. Entonces yo desde aquí le puedo abrirles a los invitados sin necesidad yo de bajar a abrirle, ¿no? O sea, tú estás aquí en tu pachanga, llegan, tocan y por el videoportero pues tú puedes ver y les abres, ¿no? A tus invitados. Excelente. Y afuera hay área de asador. Así es. Ok. Qué bonito paisaje. Lo combinamos, si te fijas, de igual manera con este porcelanato que corrimos hasta el interior. Una tarja que nos va a dar ahí este servicio. Y quisimos darle este pequeño detalle igual con solera de placa robusta. Digo, ya de por sí los pretiles tienen una buena altura, pero quisimos darle este detalle, toda la periferia de los pretiles, ¿no? Que lo alineas muy bien porque siempre este es un tema con los asadores, ¿verdad? Que tienes que tener algo de altura para que no se te caigan las cosas, ¿verdad? Así es, incluso pues por el tema de las grasas, ¿no? Ajá. O sea, en este caso como vamos a estar asando, pues muchas veces la grasa de la carne, pues es difícil retirarla de las superficies y pues con este no necesita mayor tratamiento, pues con una esponja con jabón y algún desengrasante. Y la ventaja pues del porcelanato que no es como un mármol absorbente o... Que no se te va a manchar. Exactamente. De este lado pues tenemos una jardinera lineal flotada. Esas jardineras están coladas. Ah, ok. No, y muy cómodo también para el tema de las humedades, porque son más fáciles de cuidar, ¿no? No se integran a toda la demás estructura de ese lado. Pues aquí tenemos otro baño para... Ah. Es la terraza. Buenísimo. Ah, y es completo. Sí. Fíjense. Tiene muy buena luz. Con el mismo porcelanato. El 3D que le llaman, la regadera. A ver, aquí sí está locochón. O sea, aquí tienes la linternilla del baño de abajo. Así es. Y aquí hacemos la luz natural, que viene pues el baño en la planta baja, que es del chico. Y pues es donde, como traemos esta linternilla en la parte superior de la bóveda, pues transferimos la luz natural directamente, ¿no? Buenísimo. Y consigues darle luz natural al baño. Así es. ¿Tienes tractor o es ventilación hacia este baño? Es ventilación hasta este baño. Ok. Nosotros hicimos algo similar en varias casas. Sí, quisimos tratar de hacer pues dirigido, ¿no? Todo lo que es la iluminación y la ventilación. Y bueno, el mismo tema, ¿no? De la viguería expuesta. Ajá. Muy bien. Yo pensé que este iba a ser el baño, pero... No, este es el cuarto de lavado, donde tenemos este closet de blancos. Aquí van a ir los equipos de lavado. Y pues lavadero y su boiler. Ah, del baño. Así es, ventilado e iluminado. Buenísimo.
Ok, genial, y un césped ahí también para cualquier cosa. Perfecto. Y pues de este lado volvemos a repetir una terraza. Ahora sí que por tema de reglamentación, pues ninguna de las áreas exteriores están techadas por los lineamientos, ¿no? El fraccionamiento que te limitan a techar lo que es el 50% de la planta alta. ¿Y estas qué onda? Pues Ujú. estas son... Estas quién sabe, ¿verdad? que pues ahora sí que no sé cómo les habrán hecho ahí con el tema de licencia, pero Es que las hacen después, ¿no? exactamente, muchas veces pues ya reciben su habitabilidad y posteriormente... Ya empiezan a hacer sus modificaciones las personas. Exactamente. Pero sí, con este sol tan fuerte que hay, la verdad es que no te dejan otra opción. Y acá repetimos pues el mismo tema de este barandal de solera. Buenísimo. No, pues una gran casa es, la verdad que se siente bastante grande. Sí, sí está amplia, incluso pues no sé si notaste, como tú mencionas, un poco la altura en este nivel, eso pues por la restricción de las alturas totales que nos da el fraccionamiento, pero sí quisimos darle un poco más de comodidad a las dos primeras plantas, y esta pues a pesar de que tiene 2.20, 2.22, pues no se siente tan apretada por la cuestión de que tenemos estos grandes ventanales, ¿no? Exactamente, se atraviesa de lado a lado y eso le ayuda muchísimo. Y si te fijas a la hora de que tú abres tus ventanales, No se siente sofocado. No, pues es que este espacio está pensado para las fiestas, ¿verdad? sí, Aquí exactamente. las personas van a andar aquí preparando los tragos en la barra, alguien haciendo carne asada, mesas aquí adelante. Así ¿verdad? es. Mesas atrás. Ahora sí que pues de este lado pueden descansar. En este lado donde está pues el área de la barra está pensado para que a lo mejor haya alguna mesa donde puedas pues comer, ¿no? Para evitar pues el tránsito hacia otra área. Y pues de este lado sí pudiera ir a lo mejor un área como con unos sillones para exterior, este tema, ¿no? Ok. Buenísimo. Muy bien, pues arquitecto, muchísimas gracias por mostrarnos esta casa. ¿Cuánto tiempo le llevó construirla? Esta se llevó aproximadamente un año más o menos. Un año. Sí, es que tiene mucho detalle. Sí tiene algo de detalle. Y pues por la cuestión todo lo que es licencias, este tipo de cosas, ¿no? Pero pues ahí está, mira. Oye, y si se puede saber un poquito el costo por metro cuadrado de construcción. Esta anda rondando 9-10 mil pesos metro cuadrado. De verdad, es muy económico, ¿eh? Sí, tratamos de ver en dónde podíamos mediar ahí con un poco con los precios, pero si mal no recuerdo, andan 10 más o menos. El metro cuadrado. No, pues ahí lo tienen. 10 que son más o menos $500 para las personas que no sean de México, que se dan una muy buena idea para que tengan la noción de los costos. Buenísimo. Pues una vez más, los invitamos a seguir, por favor, las cuentas de Éntasis Arquitecto. Arquitecto Guillermo, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ti, arquitecto. Esperamos verlos pronto. En Facebook estamos como EntasisMX y en Instagram nos encuentran como @EntasisMX. Y pues esperamos verlos pronto en más visitas, ¿no? Que no solamente sea una. Excelente. ¿Traen más casas ahorita? Estamos ahorita en etapa de proyectos, pero ya consolidándolos. Traemos unos muy interesantes que después esperemos se consolide la obra y que nos puedan visitar. Con muchísimo gusto. Va a ser un placer. Y recuerden que pues podemos visitar las obras, solamente escríbanos un correo a contacto@cotaparedes.com y con muchísimo gusto coordinamos para visitarlos. Estamos acá en Guadalajara, Jalisco. Un abrazo a todos, muchísimas gracias, suscríbanse al canal, compártanlo, nos vemos muy pronto, bye.